Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Si la semana pasada hablábamos de la ficción paranoica o paranoide, hablando de una serie de autores anglosajones de la segunda mitad del siglo XX, esta semana vamos a tratar una omisión voluntaria que hubo en ese programa, y esa omisión se debió a que precisamente queríamos dedicarle un programa ex profeso a un nombre, a un autor que fue mencionado de manera esporádica y totalmente anecdótica y que hoy queremos que tenga el protagonismo que merece. Ese nombre es Thomas Pynchon, y la obra en la que nos vamos a centrar es quizás una de aquellas que menos se mencionan, que es Vineland o Vineland de Thomas Pynchon. Una novela importantísima porque marca un antes y un después, una especie de equinoccio en la carrera de Pynchon, y porque sirve muy bien como síntesis de su obra y en buena medida también dentro de, de los cánones convencionales de la novela, y estamos hablando de un autor poco convencional, quizás sea su novela más redonda, entre comillas. Pero antes bien, como digo que este es una conferencia, una clase, un programa que dialoga con el que grabamos la semana pasada, quisiera comentar, digamos, contestar a un comentario que se hizo. El comentario lo hizo un espectador que es habitual de estos programas y al que agradezco su seguimiento y sus diálogos, porque es muy importante que se hagan comentarios. Pero en este caso no fue tanto debido al contenido, sino por mencionar yo demasiado mi libro, que lo vuelvo a mostrar por aquí. Se llama La traición de los europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural. Y es un libro que tengo que volver a recomendar y al que me debo remitir una vez más para la grabación de este programa, por la sencilla razón de que creo que es muy importante que haya soportes físicos para todo el material audiovisual que estamos haciendo en el canal. ¿Por qué? Tiene que haber, por un lado, espacios físicos de encuentro, igual que esto es un lugar de encuentro audiovisual, debe haber canales análogos físicos donde se puedan realizar estos encuentros, donde el diálogo ya no sea a través de comentarios, sino que pueda ser personal, porque esas son las verdaderas comunidades. Esto no debe ser más que una especie de umbral para que se puedan producir esos encuentros, para que sean fructíferos. Y de la misma forma ocurre con los libros. Todo este discurso que llevamos haciendo años audiovisual tiene que cristalizar en palabra escrita para no perderse. Y también porque uno siempre es mucho más preciso cuando habla que cuando habla de viva voz. Y no solo es más preciso con los adjetivos, con los términos, sino que también puede releer, meditar, corregir y ampliar. Es decir, se da más información. Y entonces, aquello de lo que voy a hablar hoy, aquello de lo que hablé el otro día, aquello de lo que he hablado otros días, lo he puesto por escrito, por suerte o por desgracia, publicándolo en ese libro, en La traición de los europeos. Y es la razón por la que hago referencia, no porque quiera salir de pobre o porque me gane dinero con ello. El porcentaje que se lleva un autor es mínimo, y además pues es evidente que es un libro que no me va a sacar de pobre, como digo, es un libro que, lo confieso públicamente, hasta la fecha lo único que me ha hecho es perder dinero. No he ganado ni un céntimo con el libro. Normalmente porque uno tiene que comprar ejemplares para regalarlos, etcétera, etcétera, y pierdes dinero porque lo tienes que comprar con tu dinero. Así que eh, menciono este libro porque para mí es importante que haya un soporte físico de lo que se dice de manera audiovisual. Bueno, ya hemos perdido mucho tiempo con esta cuestión, así que vamos a volver a lo que nos convoca hoy, que es Thomas Pynchon y Vineland. Bien, este libro está publicado en el año 1990 y, como decía antes, es un punto importante en la carrera de Thomas Pynchon, que es un autor poco prolífico a nivel de libros y muy prolífico a nivel de páginas y de densidad dentro de sus obras. Está publicado en 1990 y marca un punto intermedio en su obra, que comienza en los años 60 con la publicación de V, aunque él ya había escrito relatos antes que más tarde serán recuperados en un libro recopilatorio. Pero su primera novela es V, que curiosamente veo que me la he dejado fuera, acabo de mirarla, la tengo ahí en la estantería y no la he cogido, se me ha olvidado, y es una pena porque la edición es preciosa de Tusquets. Bueno, en cualquier caso, V es su primera novela, y Vineland llega ya en un punto intermedio. Y de alguna forma es una síntesis de todo lo que es la obra de Thomas Pynchon, y al mismo tiempo dentro de unos cánones convencionales de lo que es la novela, y estamos hablando de un autor muy poco convencional, tan poco convencional como pueda serlo James Joyce.
es su novela más redonda. O sea, para mí Vineland, dentro de un canon convencional, es su novela más redonda. No significa que sea la mejor, porque precisamente el estilo de Pynchon es una deconstrucción de lo que es una novela, en parte. Bien, ¿por qué ficción rizomática? Si el otro día hablamos de paranoia. Por supuesto, la paranoia está presente en Pynchon. El asunto es que la paranoia consiste en buena medida en hacer conexiones insólitas con los elementos que componen la realidad. La realidad, en este caso, del sujeto paranoico. Y esas conexiones insólitas, en el caso de Pynchon, son de una manera muy particular que no se puede extender a los otros autores que mencioné, y es el rizoma. El rizoma, por supuesto, es un concepto que aparece en un capítulo de este libro, Mil Mesetas, Gilles Deleuze y Félix Guattari, o Deleuze, como dicen los que pronuncian bien el francés. Mil Mesetas tiene un capítulo dedicado a este asunto. Mil Mesetas es el gran libro conjunto que escribieron Deleuze y Guattari, y junto con el Antiedipo. Y de alguna forma es su gran obra, ¿no? Es un hito importante en el pensamiento contemporáneo, y si hay un autor que ha trasladado a la novela pues muchas de las cuestiones que se mencionan en este libro, un libro donde por supuesto se habla de literatura del pasado, es Thomas Pynchon. Entonces, bueno, para quien diga, bueno, pero usted ya está proyectando sobre la obra, una particularidad que tiene Vineland es que se menciona explícitamente la obra de Pynchon y de Guattari. Hay una cita exacta donde se mencionan ambos, y bueno, me parece pertinente hablar de esta concepción teórica a la hora de aproximarse a la novela de Pynchon, algo que no suele hacerse, ¿no? Se habla de entropía y se habla de una serie de cuestiones que pueden ser ciertas, pero que tal y como se tratan habitualmente no son más que generalidades. Creo que cuando hablamos de rizoma y hablamos de Pynchon, no estamos hablando de generalidades. Hablaba del contexto en el que aparece Vineland en el año 1990, donde la disolución de la URSS es prácticamente un hecho. Faltan unos meses, cuando se publica este libro, para que la URSS se disuelva de facto, que será en el año 1991, pero sin embargo, a partir de los años 80, esa realidad de la desaparición de la URSS, es decir, de la desaparición del único contrapunto histórico al capitalismo, al capital, es ya prácticamente un hecho. Es más, el gran símbolo de esa desaparición, que es la caída del muro de Berlín, acaecida un año antes, en 1989, ya ha ocurrido cuando se publica Vineland, y desde luego también cuando Pynchon lo está escribiendo. Por lo tanto, hay que tener muy presente la máxima de Margaret Thatcher: no hay alternativa, que puede ser un poco la síntesis del proyecto geopolítico que están proponiendo desde el ámbito de las políticas Ronald Reagan en Estados Unidos, la propia Thatcher en Gran Bretaña, e incluso podríamos decir que Juan Pablo II desde el Vaticano, ¿no? Que son la labor de demolición que acaba destruyendo a la URSS en buena medida es por este tipo de políticas que ellos están practicando y que van a practicar sobre todo a partir de ese momento, cuando se disuelva la URSS y efectivamente parezca que no hay una alternativa. ¿Por qué es pertinente esto a la hora de hablar de Vineland? Bueno, en primer lugar, es el libro sin duda más ideológico de Thomas Pynchon. Es un libro impregnado de política, y por eso tanto los libros de los que hablé la semana pasada como este merecen estar en nuestras lecturas subversivas, que en principio es una sección del canal dedicada a la metapolítica, porque la ficción, como creemos desde nuestra idea de lucha del imaginario, puede ser más política que el mejor tratado político, y Vineland o Vineland, sin duda, es un ejemplo claro de ello. Porque además en Vineland hay muchas referencias a sucesos contemporáneos, entre otras, es la cristalización de una cosmogonía. Esa cosmogonía es la lucha entre el bien y el mal, que es al final de lo que nos hablan casi todas las grandes cosmogonías, la lucha entre dos fuerzas que se encarnan. Lo que está haciendo Pynchon es plantear, de hecho en las páginas finales del libro hay una especie de mito donde se habla efectivamente de esta lucha. A lo largo del libro nos está planteando esa lucha encarnada en algunas fuerzas concretas del tiempo en el que está ambientado Vineland. Entonces, el tema del libro ya decimos que es el mal, y la contraposición es la utopía. La utopía sería la encarnación del bien, el deseo de alguna forma de hacer que el mundo sea mejor, de mejorar el mundo. Y frente a eso está el mal, que se reviste pues de un fascismo que lo que pretende es otorgar control y restar libertades. Entonces, vamos a hablar, antes de profundizar en Vineland, de la obra de Pynchon. Si hay un libro que merece acompañar a esa lectura, es Vicio propio. Seguramente estas dos sean
dos novelas hermanas, las dos novelas más autobiográficas y al mismo tiempo las dos novelas más convencionales de Thomas Pynchon. Mucha gente opina que por esa razón son dos novelas menores. Sin embargo, yo creo que desde un punto de vista convencional son las dos novelas más recomendables de Pynchon. Son aquellas en las que su estilo está quizás menos potenciado, pero también donde está más sintetizado, más preparado para un gran público. Ahora bien, vamos a hablar de la narrativa de Pynchon, que como digo empieza con V, me disculparán porque no he traído el ejemplar, lo tengo ahí en la estantería, y continúa con La subasta del lote 49, que es una novela donde ya está el estilo Pynchon en estado puro. Puede que incluso más que en V, que al final no deja de ser, aunque ya es una gran novela V, no deja de ser una primera novela. La particularidad de Pynchon es que ya desde muy joven, desde los años 60, está haciendo novelas con un estilo muy marcado, ¿no? Eso ocurre así desde su primera novela hasta la última. La última, hasta la fecha, es Al límite. Sobre el límite volveremos posteriormente cuando hablemos del problema de la autoría, porque hay que plantearse que cómo puede ser que un hombre nacido en 1937, prácticamente de la misma edad del recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó, sea capaz de escribir a tan avanzada una novela de la complejidad de Al límite y que además requiera de un conocimiento tan profundo del mundo de la técnica, ¿no? Es cierto que Thomas Pynchon estudió ingeniería y en eso también es muy vanguardista. Desde muy joven haber sabido, digamos, tener una parte de estudio literario y una parte de estudio de la técnica. Pero si vamos a las grandes novelas de Pynchon, hay tres librazos, hay tres libros totales, tres novelas que merecen ser destacadas. Sin duda alguna, la más famosa es esta de aquí, El arco iris de la gravedad. Es el libro que le pone en el centro de la literatura de su época y que muchos entienden que es el libro que hasta nuestros días más ha dicho después del Ulises de James Joyce, el único en buena medida que es comparable en importancia en el siglo XX al Ulises de Joyce. Entonces, lo que para la primera mitad del siglo XX es el Ulises de Joyce, para la segunda mitad lo es El arco iris de la gravedad. Precisamente después de escribir Vineland, que es el libro que más tiempo de escritura le ha llevado, paradójicamente, de pronto Pynchon parece que quiere recuperar ese tiempo perdido, un poco como le ocurre a Terrence Malick en el cine, y son dos personajes comparables en más de un sentido, ¿no? Ese escapismo que tienen los dos en lo que a su imagen se refiere, el no querer ser retratados les iguala, y también ese vacío, ¿no? Hay que pensar que hasta que hace La delgada línea roja, después de sus dos primeras películas, Terrence Malick está muchos años sin hacer una película. Y lo mismo ocurre con Thomas Pynchon, que después de publicar El arco iris de la gravedad estará varias décadas sin publicar nada hasta que aparece Vineland. Y después de Vineland escribirá Mason y Dixon, que es un libro que bebe mucho de su contemporáneo John Barth, del plantador de tabaco, que es un libro que ya hemos mencionado en el canal, que ya hemos reseñado en el canal, y también de un clásico de la literatura inglesa, que es el Tristram Shandy de Lawrence Stern, un libro fundamental en la literatura anglosajona porque es la apropiación por parte de la literatura anglosajona del Quijote. Es la forma en que si los españoles y los europeos inventamos el Quijote, los anglosajones se apropian de ese legado para después trasladarlo a Norteamérica, donde una serie de autores contemporáneos de Pynchon lo desarrollan. Yo reconozco que la novela de Pynchon que más me impresiona es esta de aquí, Contraluz, porque creo que es la que es un recorrido más ambicioso del mundo tecnocientífico en el que nos encontramos inmersos. Esta es una cartografía total de ese mundo, donde bueno, hay sociedades secretas, hay un montón de literatura popular, de imaginación. A mí reconozco que es el que más me gusta admirándolos todos, ¿no? Y luego, en último término, el último libro que ha publicado hasta la fecha, decía antes, es Al límite. Y no deja de ser sorprendente que haya sido capaz de publicar este libro un hombre de edad tan avanzada. Bien, ahora que ya hemos hecho un poco el panorama de la obra de Pynchon, vamos a hacer un panorama de sus contemporáneos, porque hay que decir que Pynchon pertenece a una generación que hace una crítica fundamental de la novela y de alguna forma con su obra lo que hace es una síntesis de la literatura universal. También sentar las bases del tiempo desde el que se está escribiendo. Estamos hablando de William Gaddis. Aquí tenemos su pasatiempo favorito, pero el libro clave es Los reconocimientos, que es del 56, si no me equivoco, y que es anterior
a la obra de Pynchon y sin duda es determinante sobre ella, al punto de que el término vicio propio, que lo tengo aquí, el libro, que en inglés es inherent vice, vicio inherente, podríamos decir, está extraído de la obra de William Gaddis, ¿no? Lo cual quiere decir que Pynchon bebe también mucho de sus contemporáneos. Entonces, William Gaddis es una referencia fundamental porque de alguna forma es el que con los reconocimientos sienta las bases para una nueva narrativa. Otros autores en la misma línea podría ser Robert Cooper, La hoguera pública, un exorcismo de la sociedad norteamericana y un retrato de los resistentes en esa sociedad donde el macartismo, como primer mojón de represión, está persiguiendo cualquier atisbo de libertad, ¿no? Y esa libertad se cristaliza tanto en los ideales utópicos, que sobre todo pues, tuvieron algunos espacios físicos en la contracultura de los 60, y sobre eso también volveremos más adelante, como sobre todo en personajes anómalos, como lo son toda esa galería inmensa de personajes que pueblan las novelas de Pynchon. Las novelas de Pynchon están llenas de personajes, llenas de acción, y esos personajes son todos resistentes en su mayoría, ¿no? Del mundo, son antimodernos en buena medida, son refractarios en ese mundo de dominación creciente del capital y de la técnica. El otro autor que ya he mencionado es John Barth, ¿no? Sobre todo El plantador de tabaco, que sin duda alguna es una influencia determinante sobre Mason y Dixon, como ya he dicho, y que por su sentido del humor, por su imaginación desbordante, es quizás el más cercano de los contemporáneos a Pynchon. También John Barth a día de hoy está vivo, nacido en 1930, es un poquito más joven que Thomas Pynchon, y quizás sea el más equiparable, ¿no? Son los dos grandes novelistas vivos todavía. Bob Cooper también está vivo, Robert Cooper también está vivo, pero quizás Barth y Pynchon son los dos grandes novelistas que merecerían un premio Nobel si de verdad le diéramos crédito al premio Nobel a la hora de, bueno, pues de premiar la literatura que más ha entendido el momento actual en el que se encuentra la literatura, de hacer un ejercicio metaliterario del estado de la novela y también una apuesta por ese propio mundo de la novela como síntesis y respuesta a los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero quizás con los autores con los que mejor dialoga son los autores que han podido decir algo después de Pynchon. No es fácil decir algo después de obras como El arco iris de la gravedad, como V, como La subasta del lote 49 o como el propio Vineland. ¿Quién ha conseguido añadir algo? Bueno, tenemos un libro ligeramente anterior, que es Ruido de fondo. Ya hablamos el otro día de Don DeLillo, hablamos de Libra. Quizás Ruido de fondo sea el libro más icónico de Don DeLillo. El que coincide, Ruido de fondo, White Noise, con Vineland. Por un lado, la crítica de la imagen. Recordemos que el protagonista es un profesor universitario experto en la figura de Hitler que se ve envuelto en una nube de humo tóxica con su familia. Y bueno, que en un momento dado de la novela viaja al Monte Rushmore con un amigo y ambos se dan cuenta de que ya lo único que hay allí es gente haciendo fotos de gente haciendo fotos. Y de alguna forma hay todo un discurso, ¿no? Ya desde la propia portada de esta edición, que es la famosa lata de sopa Campbell, sopa de tomate Campbell de Andy Warhol, igual que en Mao 2, que ya lo mencionamos el otro día, también se hace un discurso sobre Mao Zedong pintado por Warhol. De lo que estamos hablando es del poder de la imagen para, que es un problema que ya está en el propio fascismo, ¿no? Los documentales de Leni Riefenstahl sobre Hitler, que son excelentes desde el punto de vista cinematográfico, o las obras de los grandes autores soviéticos, como puede ser Eisenstein, sobre la ideología soviética, en su intento de hacer películas que representen, cuyo protagonista sea la sociedad en su conjunto y no una personalidad de manera particular, y que sobre todo a través de la técnica cinematográfica estudian de qué manera se puede realzar la imagen para los fines ideológicos a los que sirven. Lo que están haciendo autores como Pynchon en Vineland o autores como DeLillo en Ruido de fondo, en White Noise, es tratar de estudiar, de desautomatizar precisamente el poder de la imagen, que no es exclusivo de los totalitarismos, como se nos quiere decir, sino que se encuentra de manera más sutil empleado en las sociedades democráticas, en las sociedades del consumo capitalista, precisamente también para someter al individuo, ya digo, de formas más sutiles, pero igualmente implacables a como se hace en el totalitarismo, ¿no?
Y en este caso se estudia en ruido de fondo efectivamente el uso de la cultura popular que hace de la imagen y el uso de la publicidad, ¿no? Y lo mismo ocurre en Vineland, donde de alguna forma se está hablando constantemente de personajes que hacen películas, del poder de las imágenes y demás, sobre lo que volveremos. Entonces dialoga con esta otra gran novela de su tiempo, que es Ruido de Fondo, y la obra de Pynchon dialoga sin lugar a la duda con la obra de Don DeLillo, porque son dos obras poderosísimas y contemporáneas que además han tratado la técnica, ¿no? Si antes hablaba de Al Límite, también hay una novela reciente que no he traído tampoco, pero tengo por aquí, que es Silencio, El Silencio, de Don DeLillo. Son dos novelas también que hablan del mundo posterior al 11S y lo hacen de manera brillante, ¿no? En el caso de Al Límite, Pynchon nos cuenta los intríngulis que hay detrás del 11S y la crisis de las Big Tech en el año 2001 precisamente, y en el caso del Silencio especula Don DeLillo con un apagón anticipando un poco el caos incluso que se ha creado con la pandemia del coronavirus. Bien, pero si hay un libro que dialoga con Vineland, un libro que es capaz de decir algo posterior a Vineland, es de otro gran autor norteamericano, Bret Easton Ellis, American Psycho, una obra maestra de la literatura de nuestro tiempo, una versión del Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline adaptada al mundo en el que nosotros vivimos y sobre todo, ¿por qué dialoga con Vineland? Porque al final Vineland es el paso del hipismo al yupismo, del mundo de los hippies al mundo de los yuppies, del mundo de paz y amor al mundo de la productividad. Y lo que nos está contando Bret Easton Ellis en American Psycho es, además en primera persona, la historia y las fantasías de un yuppie, precisamente. Entonces, digamos, coge el testigo, porque si Pynchon nos narra en Vineland la desaparición del mundo de la contracultura, la forma en la que el sistema se apropia de la contracultura, y esa es la tragedia de nuestro tiempo, una tragedia que, por ejemplo, en el ámbito teórico, Mark Fisher es el que mejor, aquí tengo uno de los tomos de su blog, eh, un blog que era digital, pero que ha acabado tomando forma de papel, como debe ser, y decía antes, bien, es el que mejor lo ha entendido quizás Mark Fisher desde el punto de vista teórico, y Pynchon es el que mejor le ha dado cuerpo narrativo precisamente a través de esta novela, y el que le toma el testigo para narrar qué es lo que viene después es Bret Easton Ellis con American Psycho, y después con Glamurama también, pero sobre todo American Psycho, ¿no? Y, por supuesto, otro autor que ha leído a todos los anteriores, a Bob Coover, a William Gaddis, a John Barth, a Thomas Pynchon, y ha sido capaz de decir algo después de ellos también, es David Foster Wallace, aquí tengo la broma infinita, que ha hablado del impacto que tiene en el consumo de drogas, un tema que también está presente en Thomas Pynchon, el avance de las grandes multinacionales, un tema que está en Thomas Pynchon, que está en el cyberpunk de esos mismos años, ¿no? en Neal Stephenson, en William Gibson, que habla del impacto también de la cultura popular, de la televisión, de la incipiente informática en nuestra vida, pues ha sido también David Foster Wallace, ¿no? Que como el propio Mark Fisher, y este es un tema que trato de manera explícita en la tradición de los europeos, hay una comparación más que pertinente entre estos dos autores, porque uno desde un ámbito teórico y otro desde un ámbito eminentemente narrativo, aunque también tiene una obra importante de cronista, pues ambos incurrieron en el suicidio y pagaron con su vida este asunto, ¿no? Es verdad que hay unas circunstancias biográficas detrás, hay una enfermedad detrás, y eso es importante, pero también hay que tener presente cómo esas dos personas, más o menos de la misma edad y más o menos uno británico y otro estadounidense con una biografía en común en algunos puntos, ambos detectan problemas fundamentales de la sociedad de nuestro tiempo y acaban pagando con su propia vida pues el profundo desasosiego que se abre con el descubrimiento de estos problemas. Bien, por avanzar en el asunto Pynchon, eh, decía que Thomas Pynchon es el narrador de la tecnociencia. Citaba 1000 mesetas y Thomas Pynchon en buena medida, como todos los grandes autores literarios, anticipa el mundo que viene después de su obra. Y lo hace precisamente en parte con su estilo, tan particular y tan poco entendido, en mi opinión, muchas veces en los análisis y comentarios que se hacen de su obra, que es un estilo de hipervínculo. Ya saben que el hipervínculo son esos fragmentos de texto que aparecen en un medio
virtual en el que uno puede clicar, aparecen normalmente subrayados y de color azul, en el que uno clica y le conduce a otra página. Bien, un poco el estilo de Pinson es así, comienza la historia con un personaje y uno clica y te manda a otra página, te manda a otro personaje, te manda a otro escenario, te manda a otra historia, ¿no? Son cuentos insertos dentro de cuentos, a la manera del de Cameron, de Las Mil y una Noches, ¿no? Un marco que conduce a otro marco, que conduce a otro marco. Lo que pasa que es de una manera mucho más confusa. No hay esa limpieza narrativa que hay en las obras clásicas. Es algo que ocurre también con John Barth y por eso es pertinente hacer la comparativa entre ambos autores que ya se ha señalado, ¿no? Lo que pasa que en el caso de Pynchon no es tanto por crear estructuras narrativas amplias, que sí ocurre con Barth, y sí ocurre con los modelos de Barth, que son Las Mil y una Noches, El Quijote, etcétera, ¿no? El Quijote con sus novelas ejemplares insertas. En el caso de Pynchon es una idea más relacionada con la información y por eso es pertinente hablar de hipervínculo, porque al final los hipervínculos lo que pretenden es ampliar la información de aquello que estamos leyendo, conduciéndonos por subtramas relativas al asunto del que estamos adquiriendo un conocimiento, sobre el que se nos está informando. Y en ese sentido, por eso se habla de una narrativa tan erudita. Pynchon, uno, si quiere entenderlo en profundidad, debe tener enciclopedias o directamente Internet abierto a la hora de consultar las muchas cosas de las que se está hablando, desde gastronomía a muchos otros ámbitos en los que Pynchon es un verdadero erudito y que hace que sus novelas siempre sean enriquecedoras y uno aprenda mucho con ellas. Entonces, esa erudición, esa enorme cantidad de información relativa también a sus personajes, los personajes, las historias. Por ejemplo, en esta novela, en Vineland, tarda en aparecer un personaje fundamental, o el personaje fundamental, que es Frenesí, la mujer clave de esta novela. En todas las novelas de Pynchon hay muchas mujeres importantes. Es una particularidad de su obra que ahora comentaremos, pero normalmente hay una mujer clave, ¿no? En el caso de V es V, la mujer que da título a la novela. En el caso de Vineland es Frenesí, que es la mujer de Zoid Wheeler, que es el personaje con el que empieza la novela, la madre de Brady, que es otro de los personajes fundamentales de la novela, la amante pues, de Brock Bond, que es el malo de la historia, la encarnación del mal, que ya hemos dicho que es el tema de la novela. Entonces Frenesí es el personaje clave y tarda en aparecer. Y es curioso porque cuando aparece Frenesí en la novela, Pynchon nos cuenta la historia de sus padres. Es decir, ya cuando por fin has conseguido que, digamos, parezca que va a tener un papel central este personaje del que has oído hablar durante páginas y páginas, de pronto Pynchon va a la historia de sus padres y te cuenta un poco cómo es la generación que precede a la de los hippies, la generación que de alguna forma alumbra al mundo de los hippies, ¿no? Un poco está retratando también la Beat Generation. Bueno, pues esa es una particularidad y una forma de ejemplificar la cantidad de información que te da Pynchon. Y además, el propio estilo de Pynchon es muy ya dado a la acumulación. Pynchon hace frases muy largas, con muchas comas, mucha hipotaxis, mucha subordinada, y además está lleno de enumeraciones. Es decir, le gusta mucho citar distintos elementos que va poniendo en común. Ya no solo para hacer descripciones, sino muchas veces cuando está hablando de un tema se pone a hacer un montón de enumeraciones, listas, ¿no? Que es otro asunto clave en la narrativa postmoderna. Entonces, tiene otra particularidad Vineland, que también es extensible, como decía antes, a vicio propio. De alguna forma, vicio propio es una extensión en clave novelesca, en homenaje a Raymond Chandler, a la novela negra, de lo que se está contando en Vineland, donde por cierto también hay un asesinato, ¿no? Vicio propio al final trata de un detective que tiene que investigar una desaparición porque se lo pide su exmujer, que sería la femme fatale, la mujer, su exmujer, su exnovia, es la femme fatale, es la mujer fascinante de este libro. Siempre hay una mujer mística fascinante en las obras de Pynchon, y en este caso Shasta, que es la novia, la exnovia del protagonista, de Doc Sportello, y tiene que investigar la desaparición de Mickey Wolfman, que es un amante de su exnovia millonario que ha desaparecido. Y parece que ha podido estar involucrada su mujer, que puede estar en un sanatorio, que está relacionado con el Colmillo Dorado, que es una organización secreta, etcétera. Y al final esa narrativa novelesca se diluye en un mapa de su época. Y aquí ocurre otro tanto. Este libro es un retablo de personajes para contar la desaparición de una época y la entrada en otra. Y esas dos novelas tienen la particularidad, a diferencia de otras de Pynchon, de que ese es el mundo en el que se ha formado Pynchon. En el vídeo que grabamos sobre escritores malditos, en un momento dado, yo cito otro libro que no me he traído, está en la estantería, de Richard Fariña.
Y ese libro de Richard Fariña es clave, porque Richard Fariña era un amigo de Thomas Pynchon muy cercano. A Thomas Fariña, de hecho, le dedica su obra más importante, que es El Arco Iris de la Gravedad, su obra más célebre, porque Richard Fariña murió en un accidente de tráfico, era un cantautor, era un escritor, un hombre creativo, murió en un accidente de tráfico y era compañero de clase de Pynchon. No era su mejor amigo, pero se conocían y tenían un trato frecuente y demás. Y en ese libro de Richard Fariña, en el único libro que ha escrito Richard Fariña y que yo mencionaba entonces, se cuenta de alguna forma el mundo en el que crecieron Thomas Pynchon y él. Entonces es interesante para quien quiera conocer a Thomas Pynchon, conocer ese mundo, ¿no? Que está retratado en la novela de Richard Fariña y que el único espacio donde tiene un desarrollo importante en la propia obra de Pynchon es en las dos obras mencionadas, primero en Vineland y después en Vicio Propio, porque en las otras novelas aparece en algunos casos, pero de manera mucho más tapada, ¿no? Al final, cuando está hablando de Mason y Dixon, cuando está hablando de Contraluz, está hablando de mundos pasados, o de incluso El Arco Iris de la Gravedad, está hablando del mundo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto tampoco se puede hablar de un mundo que le haya conocido en profundidad, ¿no? Es un mundo que le pilló a él muy joven. Entonces, ya hemos hablado del humor cervantino que tiene Pynchon, y si hablamos del rizoma, si hablamos del hipervínculo, también hay que hablar de la marihuana. Es decir, de alguna forma, cualquiera que haya tomado marihuana sabe cómo el cerebro empieza a hacer conexiones insólitas, y eso también es lo que hace la novela de Pynchon. Parece que uno toma una sustancia cuando está leyendo una novela de Pynchon, que te has metido algo, ¿no? Porque estás teniendo conexiones que una mente en estado normal no haría, ¿no? Y eso hace pensar si Pynchon no las tomará, seguro que las ha tomado en su vida, de eso no hay duda, si no las tomará también cuando está escribiendo sus libros. Bien, hablaba del rizoma y del porro y del hipervínculo a partir sobre todo de la estructura de la novela. ¿Cuál es la estructura de Vineland? Bien, en Vineland uno comienza oyendo hablar, bueno, primero hay que resaltar los nombres extravagantes en los personajes de Thomas Pynchon, algo que también, por cierto, tiene Richard Fariña en su libro, y en este caso nos va presentando una serie de personajes, Pynchon, todos con el característico nombre extravagante que tienen los personajes de Pynchon. Zoid Wheeler es el primero, parece que va a ser el protagonista, pero enseguida cambiamos. Prairie es su hija, parece que va a ser la protagonista, pero no. Aparece Héctor Zúñiga como secundario, que luego al final del libro tendrá su importancia. Aparece Frenesí, que es la mujer, la exmujer de Zoid Wheeler y la madre de Prairie, que parece que es la protagonista de la novela, y yo creo que lo es, porque es la que protagoniza el triángulo amoroso con Whit Atman y con Brock Bond, con un profesor universitario y con un agente del FBI. Parece que es la protagonista, y también protagoniza otro triángulo amoroso, de nuevo con Brock Bond, y también con Louise Darrell, que es una amiga, se llama LD, Louise Darrell, que protagoniza otro círculo amoroso, ¿no? Ya saben que los triángulos amorosos tienen también forma de V si se trazan los tres puntos, 1, 2 y 3. Se puede hacer una V uniendo a tres personas, ¿no? Y ese sería también el caso. Se habla de los padres de Frenesí, se habla, ya digo, de Brock Bond, que sería el contrapunto al personaje de Frenesí. Si Frenesí es la encarnación de la utopía, es la encarnación de lo místico, de lo espiritual, Brock Bond es la encarnación del mal. Y aquí lo interesante es que no es maniqueo Thomas Pynchon, porque nos muestra los lados más humanos de Brock Bond, y cuesta, porque verdaderamente es un cabrón, y nos muestra también los lados más, bueno, ambivalentes de Frenesí, ¿no? Los momentos que nos hacen dudar de ella también como persona íntegra. Nos habla de Louise Darrell, que es un personaje fascinante y que sin duda influyó sobre Quentin Tarantino para crear Kill Bill. Yo estoy convencido de que Tarantino ha leído Vineland y le ha influido, sobre todo en dos películas, Kill Bill, por esa subtrama de Kung Fu que tiene este libro y que está protagonizada por Louise Darrell, y también para Érase una vez en Hollywood. Seguro que para Érase una vez en Hollywood, Thomas Pynchon se ha influido por este libro. No hay que olvidar que Paul Thomas Anderson, que es el compañero de generación de Quentin Tarantino, seguramente Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson y David Fincher son los tres más importantes autores de su generación, y los tres, bueno, tienen muy importante los cánones de la posmodernidad literaria en su obra, al punto de que los tres han hecho películas muy novelísticas. Estoy pensando, por ejemplo, en una película como Pozos de Ambición, que es una adaptación de una novela y es muy novelística. Estoy pensando en Zodiac, de Fincher, que es una película también muy novelística. De alguna forma, Zodiac
es la traslación al cine de la gran novela americana, y Érase una vez en Hollywood, que es una película muy novelística, al punto de que el propio Quentin Tarantino después ha adaptado esa película a la literatura, y ha hecho una novela, en mi opinión, notablemente mejor que la película, y una novela de la que yo hablo también en mi libro y siento la mención en la tradición de los europeos, ¿no? Entonces, de hecho, Vicio Propio ha sido adaptada al cine. Alguien se ha atrevido a adaptar una novela de Thomas Pynchon, y no solo eso, sino que lo ha hecho bien, contra lo esperado, que es Paul Thomas Anderson. Hizo una adaptación que se llamó en España Puro Vicio. De hecho, por esa película, el nombre primero de este canal, se llamaba antes Puro Vicio y ahora se llama Pura Virtud. Y es una buena adaptación, aunque deja algunos puntos fundamentales del libro fuera, como debe ser también. Hay que escoger cuando se hace una adaptación, pero es una buena adaptación. Entonces, seguro que Quentin Tarantino ha leído Vineland, porque Luis Darrell tiene una subtrama de Kung Fu muy similar a la que tiene el personaje de Natalie Portman, porque entra en contacto con Takeshi Fuminota, que es un personaje japonés. Entra también en contacto con Ralph Waybon, que es otro personaje fascinante, con Wittadman, que es uno de los personajes más importantes de la novela, un profesor de matemáticas que se convierte en líder estudiantil en las revueltas contraculturales, contra la represión en marcha del gobierno de Nixon y después de Reagan, en protesta contra las acciones norteamericanas en países extranjeros en la época, y que también tiene su ambivalencia, como se descubre más tarde, y que además pues tiene mucho que ver con un asesinato que se produce en la novela, ¿no? Y que de pronto pues también le da unos tintes de noir a la novela. Y estos, bueno, pues son algunos ejemplos de anómalos, de personajes anómalos que hay en la novela. Y como decía, el conflicto fundamental del libro, como cristalización de una cosmogonía que es intemporal, pero que cristaliza en circunstancias particulares, que se acaba siendo representada en circunstancias particulares, es, en el caso de Vineland, un retablo de personajes, todos estos personajes y alguno más de los que acabo de presentar, con estos nombres extravagantes, frikis, anómalos, hippies, personajes contraculturales, fascinantes, entrañables, ambivalentes, eh, para ilustrar ese conflicto entre la utopía y el mal. Y en Vicio Propio también hay una cristalización de esa misma cosmogonía. Por supuesto, el protagonista Doc Sportelos, otro anómalo, y gentes con las que se va topando pues más de lo mismo, pero sobre todo en Lemuria, que es una ciudad utópica que aparece en la novela, contra ARPANET. ARPANET es el precedente de Internet, creado en los años 60, a finales de los años 60, por la inteligencia norteamericana, y aparece muy directamente eso en la novela, es decir, que nos cuentan, en el fondo, en Vicio Propio nos está contando la contraposición entre ese proyecto de Lemuria y entre la aparición de Internet como sistema de control y como inicio del capitalismo de la vigilancia, de lo que el francés Eric Sadin ha llamado la silicolonización del mundo. Entonces, en ambos libros, además, la trama es un simulacro. Ya decía, la trama detectivesca de Vicio Propio es un simulacro porque parece que va a investigar una desaparición, pero se va diluyendo para hablar de otras temáticas. Y aquí, más de lo mismo. Aquí la trama es completamente efervescente, la trama se disuelve y lo único que hay es, bueno, pues hilos narrativos que nos van llevando de un lado a otro hasta que Pynchon consigue contar lo que quería contar, que es cómo fue una época, cómo desapareció esa época y cómo es el mundo posterior a esa época, ¿no? Entonces, también hace un despliegue simbólico, que principalmente es esa cosmogonía, el mal contra la utopía, y que también pues, va encarnando en distintos símbolos que aparecen en la novela. Ya saben que el símbolo es la manifestación física de un conocimiento metafísico, en este caso es esa lucha cosmogónica entre el mal y la utopía, pero que también es el caso, por ejemplo, de la V. La V es el gran símbolo en la obra de Pynchon, que está en su primera novela, en V, en La mujer fascinante que da título al libro, y está también en Vineland, que por supuesto es una zona en los Estados Unidos, que Pynchon seguramente la escoge por esa propia inclusión de la V. La V aparece también mencionada en Vineland en un momento dado y se cita como equivalente de Dios. O sea, en Vineland se habla de la V como un nombre de Dios. Bien, ¿qué significa la V? La V, por supuesto, es, digamos, viene de vaina, tiene relación con la vaina, tiene relación con la vagina, por lo tanto es tomado como símbolo de lo femenino. También es el cáliz de Cristo, en el sentido judío-cristiano, donde se recoge la sangre.
de Cristo, ¿no? Y que tiene una importancia en la iconografía medieval gigantesca, ¿no? Todo eso y mucho más representa la V. Yo si me tuviera que quedar con un significado de la V en la obra de Pynchon, hablaría del eterno femenino, ¿no? Ya digo que en las obras de Pynchon tienen una particularidad dentro de la literatura norteamericana, que es la importancia de lo femenino, pero no lo femenino en un sentido ideológico, meramente feminista, sino en un sentido místico, lo femenino como fuerza arquetípica que debe ser contrapuesta a lo masculino, ¿no? Algo que en el mundo semita ha sido muy reprimido. Y, de hecho, hablando de Dios, hablando del contenido simbólico, en Vineland se dice muy al principio del libro, al final de un capítulo, se dice que Dios es un, abro comillas, porque cito literalmente, intruso cibernético, cierro comillas, y que nosotros somos sus dígitos, ¿no? O sea, de alguna forma está haciendo algo que hoy en día se hace mucho, que es tratar de extrapolar los conocimientos cibernéticos también al sentido del universo. Y al mismo tiempo está haciendo una referencia a la alquimia. Hay que recordar que para la alquimia, para la cábala, mejor dicho, para profundizar un poquito, para la cábala, el mundo se puede desentrañar numéricamente. Y eso es algo que Thomas Pynchon sabe bien. Quizás le haya llegado por Aleister Crowley. Aleister Crowley hace mucho hincapié en esa manera de entender el mundo a través de los números y nos da a entender lo mismo, solo que añadiéndole el conocimiento de la cibernética, lo cual es de lo más interesante. Entonces ya digo, la trama en Pynchon, y ocurre en muchos otros autores postmodernos, no es más que la excusa para un despliegue simbólico. Y no hay que leer los libros de Pynchon esperando encontrar una trama convencional. De hecho, el gran problema es que son libros muy largos en los que nunca hay un centro, nunca hay una trama, sino que solo hay horizontalidad, solo hay rizoma. Por eso hablamos de narrativa rizomática, por eso hablamos de Deleuze y Guattari, porque solo hay rizoma, no hay árbol, no hay raíz, no hay verticalidad, todo es pura horizontalidad. Pero lo curioso, y esto es lo interesante que yo encuentro en la teoría de Deleuze y que yo encuentro en la obra de Pynchon, y así lo manifiesto en, lo siento para que le molesten, la tradición de los europeos, es esa cosa que ya está en Nietzsche, ¿no? Que es la trascendencia a partir de la inmanencia, que es algo que yo creo y que es una particularidad, en mi opinión, de la edad del espíritu. Ya saben, Joaquín de Fiore, teólogo medieval que influye sobre Dante, habla de la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. Nosotros ahora estaríamos en la edad del Espíritu, el mundo moderno, para entendernos, y quizás, en mi opinión, estamos en ese punto intermedio de conexión entre esas dos primeras edades, edades más patriarcales, más verticales, para entrar en una tercera edad nueva, más delicuescente, menos regida por el dogma, por las iglesias, por las religiones fuertes y más por una espiritualidad individual. Y en ese caso hablamos por eso de la edad del espíritu, ¿no? Y en esa edad del espíritu la horizontalidad sí puede ser, tal como se entiende de manera convencional, como una, digamos, forma de convertir el mundo en un conglomerado únicamente material, una desertificación espiritual, como ya advirtió el propio Nietzsche, en un mundo nihilista, donde la oportunidad de crear una nueva espiritualidad se malogra, pero al mismo tiempo, para esos personajes anómalos, para esos superhombres, la oportunidad de vivir una vida espiritual a pesar de la defenestración exterior, ¿no? Y esa es la horizontalidad tal y como yo la entiendo en Deleuze, es una desterritorialización que acaba redundando en reterritorialización, ¿no? Es decir, primero hay que salir de la identidad pueblerina, de la identidad tradicional que se ha tenido, que es una identidad únicamente arraigada en un lugar, hay que desarraigarse para volver a arraigar después en un nuevo tipo de identidad que, cogiendo la terminología de Dewey, es la identidad de un mundo multipolar. Y no hay que perder de vista las posibilidades narrativas de ese mundo multipolar. Y sin duda alguna, si alguien ha mostrado cuál es esa narrativa alternativa para el siglo XXI, esa narrativa multipolar, podríamos decir, y aquí retomamos con el primer programa de esta sección de lecturas disidentes, hablando de la cuarta teoría política, es Thomas Pynchon. Thomas Pynchon nos está hablando de las nuevas opciones narrativas para un nuevo mundo. Entonces, ¿cuál es, de alguna forma, en esa dispersión de las novelas de Pynchon, el elemento que une Vineland? Bueno, pues es un elemento estúpido, pero que Pynchon lo utiliza para darle una estructura circular, que es, en el primer capítulo, la huida de un perro, Desmond, creo que se llamaba, y la reaparición de este perro en las últimas líneas del libro. Y eso es lo que al final da una coherencia a la novela, que además es una coherencia irónica del Nostos.
de la vuelta a casa, que está ya en la Odisea, ¿no? Es un perro que se va y tiene que volver. Por cierto, otros autores posmodernos, como son los hermanos Cohen, hacen un guiño seguramente también a esta novela en Inside Llewyn Davis, la película sobre ese cantautor ficticio que también está un poco en los años de los beatnik, los años de Bob Dylan, del principio de Bob Dylan, donde un gato desaparece y al final de la película reaparece, ¿no? Y el gato resulta que se llama Ulises y es una pequeña odisea su trayecto. En Vineland ocurre igual y eso es lo que cierra el libro, ¿no? Y además los perros son muy importantes en Pynchon. De hecho, en Mason y Dixon y en Contraluz hay perros que hablan. Hay un perro en ambos libros que habla. En el caso de Contraluz está más desarrollado porque el perro lee y todo, es muy divertido, ¿no? Parte de la imaginación de Pynchon. Entonces, vamos ahora con cuestiones relevantes, como es la cuestión del problema de la narración sin fondo en Norteamérica. Hay un artículo de Andrés Ibáñez, que está entrevistado en el canal y es uno de los grandes autores postmodernos en nuestra lengua y uno de los grandes lectores de Pynchon. Él, Rubén Martín Giraldez, Eduardo Lago y Juan Francisco Ferrer son, en mi opinión, los que más interesantes cosas han escrito sobre Pynchon en España. Andrés Ibáñez decía, bueno, pues un estudioso de la obra de Pynchon y de la literatura postmoderna norteamericana y escribió un libro, una reseña de Árbol de Humo, un libro de Denis Johnson, diciendo que, bueno, que era una obra imponente, que era otra gran novela norteamericana más, pero que al terminarla le dejaba una sensación de vacío. Para mí ese artículo es muy importante, lo cuento también en la tradición de los europeos, en profundidad, me remito a ello, que es el vacío que se encuentra detrás de toda la cultura norteamericana. Y es curioso porque las únicas manifestaciones interesantes de esa cultura son el reconocimiento de ese vacío. Es decir, la cultura norteamericana, si tiene un valor, es la crítica a la cultura norteamericana que ha generado desde dentro, ¿no? Pynchon sería uno de los grandes autores en ese sentido. Y genera un desasosiego, ¿no? ¿Por qué ese problema de vacío? ¿No? ¿Por qué esa necesidad de andar narrando tanto, crear una narración tan compleja, tan grande, tan ambiciosa, tan imparable, para al final esconder el vacío, ¿no? Es para eso para lo que se realiza esta enorme narración. Porque el vacío al final identifica ese centro ausente sobre el que componemos nuestra identidad, ese centro ausente que es un trauma. Y la sociedad norteamericana arrastra muchos traumas étnicos relativos a su fundación, traumas sociopolíticos relativos a cómo está construida su sociedad de arriba abajo, de manera implacable, por hombres blancos, heterosexuales, adinerados, esclavistas, etcétera, etcétera, y de unas etnias muy concretas, WASP, anglosajones, que no incluyen a toda la demás parte, la mayoritaria, de la sociedad norteamericana, ¿no? Ese es el gran trauma de su identidad y también es el gran trauma de la identidad masculina, que es un tema fundamental en la narrativa norteamericana, desde Moby Dick, de Herman Melville, Hemingway y su teoría del iceberg, El viejo y el mar, ¿no? Sería un poco el libro que más dialoga con Moby Dick, y tantas otras novelas que llevan a nuestros días, ¿no? En ese sentido también hay que remitirnos a la lectura que hace David Foster Wallace en un ya célebre artículo donde habla de ese macho blanco heterosexual, ¿no? Y critica autores como Norman Mailer, como Philip Roth, a los que llama narcisistas, y hace una crítica a esa masculinidad que hoy diríamos tóxica, ¿no? Esa masculinidad irreal, este es el problema, ¿no? Que al final el mito del hombre hecho a sí mismo es un mito puramente norteamericano, es un mito puramente masculino, y Pynchon, a diferencia de otros escritores de su generación, lo que hace es deconstruir el mito, contraponiéndole esa presencia mística femenina de la que ya he hablado antes, ¿no? Entonces, Pynchon no debería ser incluido aquí, y sí debería ser incluido como un autor que ha sabido sacar de ese callejón sin salida la narrativa norteamericana, ¿no? En la que están metidas, ya digo, por autores como Mailer, como Norman Mailer, como Philip Roth, como Ernest Hemingway, como tantos otros, ¿no? Pynchon nos propone una mirada más amplia sobre la literatura norteamericana también, unas posibilidades más grandes. Entonces, Pynchon también es un gran lector de cultura popular, sus libros están llenos de canciones, por ejemplo, canciones contemporáneas, rimas aparentemente frívolas que están muy relacionadas con la cultura popular. En ese sentido es también como recoger las canciones de una época y demás, ¿no? Lo que hace Pynchon en su obra. Hace referencias
a grupos populares. Estos dos libros que he mencionado son verdaderos tratados de la música de la época, como ya ocurre también con las novelas de Tarantino. La banda sonora de Érase una vez en Hollywood es una maravilla, y lo mismo ocurre si uno escucha las bandas sonoras de los libros de Pynchon. Toda la música que se despliega, sobre todo en estos dos libros, es impresionante por el conocimiento que tiene Pynchon, que se nota que a pesar de ser un hombre con fama de vivir enclaustrado, se nota que tuvo también una etapa de vida pública y una etapa de vida con sus contemporáneos en el conocimiento que tiene de la música y de los mitos de su época, ¿no? Mitos como el de la Tierra Hueca, que es un mito en la literatura pulp, que seguramente él leyó de los años 20 y 30, fundamental, y que aparece en Contraluz. Es uno de los muchos mitos que aparece en Contraluz, es el de la Tierra Hueca, ¿no? De alguna forma hay una entrada a la Tierra porque el interior de la Tierra es habitable y está habitado por extrañas civilizaciones. Eso aparece en Contraluz y habla de ya no solo el conocimiento que tiene de música, sino también, ya digo, de literatura popular. Entonces, en definitiva, Vineland es una novela que narra el paso de lo hippie a lo yuppie, del hippismo al yupismo. Algo que ya hemos dicho que Bret Easton Ellis en American Psycho retoma. Aquí tenemos American Psycho. Y sobre todo también Don DeLillo, de nuevo, en una novela interesantísima, Cosmópolis, que también es una vuelta a casa, retoma también, digamos, Cosmópolis y American Psycho, aunque para mí es muy superior a American Psycho. Son las dos novelas sobre el yuppie, sobre ese mundo aparecido después del mundo de la contracultura, ¿no? Este libro es un puente tendido entre la liberación de costumbres de los años 60 y la reacción neoliberal, sobre todo en los 80, de la que todavía somos hijos. Somos hijos de la mutación de esa sociedad. Ya no somos hijos de esa sociedad tal cual muta en los 80, tal cual se transforma en los 80, pero sí de las mutaciones, sobre todo gracias a la tecnociencia y al despliegue del capitalismo sin la posición del comunismo, pero somos hijos de ese mundo a pesar de sus mutaciones o con sus mutaciones, ¿no? Y claro, hay que hablar de cómo se ha enfrentado la literatura a ese mundo, porque si ha habido algo que se haya opuesto a ese mundo, y por eso he incluido esta lectura y la lectura de la semana pasada de Norman Spinrad en esta sección de lecturas disidentes y no en sencillamente reseña de libros, es por la sencilla razón de que creo que la literatura se ha puesto con más potencial, y por eso hablo yo siempre de lucha del imaginario y lo defiendo en mi libro A traición de los europeos, porque se ha defendido de manera mucho más evidente y mucho más competente, en mi opinión, que el ensayo, que la dialéctica, a través de la representación contra ese mundo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, deberíamos hablar de precisamente uno de los autores artífices del Obitnik, que después supo evolucionar, como no supieron hacer otros, ¿no? Jack Kerouac no supo evolucionar. En cambio, William Burroughs, aquí le tenemos, sí ha evolucionado. William Burroughs es el gran narrador de la droga, que es uno de los grandes temas. De William Burroughs a David Foster Wallace hay un discurso totalmente complejo sobre lo que es la droga y la importancia de la droga en la sociedad norteamericana, y ahora ya sí, como todos estamos influidos a partir de la Segunda Guerra Mundial por la sociedad norteamericana en el mundo entero, William Burroughs es el que mejor ha narrado esas mutaciones, la mutación de la droga en la psique contemporánea. Y no es lo único que ha sabido narrar William Burroughs, que es uno de los autores fundamentales para el mundo de la contracultura, ya no solo por lo que representa él icónicamente, ya no solo por el discurso disidente que ha hecho. William Burroughs es uno de los grandes disidentes y pensadores de nuestra época, abarcando multiplicidad de ámbitos, la publicidad, él protagonizó un spot famosísimo, la publicidad y tantos otros ámbitos, sino por su escritura. William Burroughs es, en su discurso sobre el lenguaje, diciendo que el lenguaje es un virus de otro mundo, algo que es extensible a la propia novela, a la propia narrativa de Pynchon. La obra de Pynchon parece venida de otro mundo, parece un virus que ha venido de otro mundo. Leer a Pynchon es como contraer un virus, como ocurre también con Cartarescu. Solenoides son libros que parecen enfermedades, parece que atacan al sistema inmunológico y lo transforman. Son casi experiencias trascendentes leer las novelas de estos grandes autores de la posmodernidad, ¿no? Así ocurre también con Burroughs. Burroughs hace una mutación en la literatura inglesa, en la literatura en lengua inglesa, que se extiende también a quienes desde otros ámbitos leen estas narrativas, ¿no? Es lo mismo que dice Dugin. Dugin dice, quiero que mis ideas muten las ideas de otros ámbitos. Yo hablo desde Rusia, pero quiero que alguien que lea esto en Hispanoamérica pueda mutar su propio contexto. Burroughs hace algo análogo, mucho antes de que Dugin se le ocurra, a la literatura.
Burroughs hace una mutación en su lengua y consigue que después, en otros países, leyendo su obra y la de sus discípulos, se pueda hacer algo análogo en cada una de las lenguas, ¿no? Y creo que eso es algo fascinante y es lo más disidente que se puede hacer en el mundo en el que vivimos. Entonces, de Burroughs, que sería el primer mojón de esta cultura, de esta contracultura, a otros autores, ya cité el otro día a Philip K. Dick, Ubik, que también tiene un discurso interesante sobre las visiones que produce la droga, como ocurre con Burroughs, y el último del que podríamos hablar en términos cronológicos, que es Alan Moore. Alan Moore, aquí tenemos su último libro publicado en España, que es un libro de relatos, Iluminaciones, espero hablar de él en algún momento, acaba de salir. Alan Moore sería el último mojón, ¿no? El propio Alan Moore dice que William Burroughs, de manera casi literal, dice, es the last real writer. Es el último gran escritor. Es un autor que ha influido sobre Ballard, sobre tantísimos otros, ¿no? Y es the last real writer, porque es el último escritor que ha sabido escribir de manera disidente. Bueno, seguramente podemos hablar de otros autores posteriores a Burroughs, ¿no? Podemos hablar de Pynchon o podemos hablar del propio Moore como continuadores de este discurso disidente, incluso cuando la contracultura ha fracasado. Porque sí, la contracultura ha fracasado, pero su ideal utópico sigue vivo. Es de alguna forma lo que nos dice Pynchon en Vineland. El ideal utópico sigue vivo, porque sigue habiendo individuos anómalos y porque la batalla no está perdida. Parece que el mal ha ganado, que el control ha ganado, que la tecnociencia ha ganado, pero no es así. Y eso es algo que también desde otro ámbito, desde el ámbito del discurso, Mark Fisher ha defendido, o defendió también, diciendo que las posibilidades vitales que se abrieron en los años 60 con la contracultura fracasaron, se malograron en su momento. Es algo que cuenta, por ejemplo, Thomas Frank y tantos otros, ¿no? Como la contracultura, que ya saben que es un término que viene de Theodor Roszak, cuya novela Parpadeo hemos mencionado aquí. Theodor Roszak es el que acuña el término contracultura. Es asumida por el sistema, es asumida por el propio capitalismo, porque lo desautomatiza, ¿no? Y esa es un poco la paradoja del mundo en el que vivimos. Como la rebelocracia, posterior a mayo del 68 y posterior al 68 californiano, se ha convertido en algo del sistema, ¿no? Pero, sin embargo, en la literatura de estos autores, que están muy relacionados con estos movimientos, eso no ha ocurrido, son imposibles de asumir por el sistema. Se trata de hacer, pero no se logra hacer, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar a estos autores. Pynchon, en Vineland, nos habla del poder de la televisión, que es lo que destruye a su generación, nos viene a decir. Es precisamente el avance de la televisión, que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial se va potenciando, ¿no? Y Pynchon tiene muy claro ese primer momento determinante, el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convierte en primera potencia y exporta el American Way of Life al resto del mundo y le da potencial dentro de su propio país, creando una clase media eminente. Y eso es lo que él cuenta también en el arco iris de la gravedad, paralelamente al desarrollo científico. Es precisamente cuando eso se vuelve de toda la población, cuando acaba la contracultura, porque la televisión gana la partida. Hay un choque entre la contracultura y la televisión y gana la televisión, gana la publicidad, gana el entretenimiento, gana el simulacro, ¿no? Es cuando también el mapa sustituye al territorio, diríamos con términos de Baudrillard, que después Ballard llevaría magníficamente a la novela. El mapa sustituye al territorio y la televisión crea una realidad alternativa en la que se instalan a vivir, como en la Matrix de la película de los Wachowski, como en la ficción de Philip K. Dick, sobre realidades simuladas, donde se instala a vivir la mayoría de la población, ¿no? Nos habla de también Pynchon ya en los años 90 de cuestiones tan actuales como la obsolescencia programada, y no solo eso, sino que él relaciona esta obsolescencia programada, esas bombillas, por ejemplo, creadas para durar menos tiempo y ser sustituidas por otra, nos mete un discurso muy interesante sobre la tanatocracia. Pynchon cree que vivimos en una cultura, y ese es el gran cambio, cuando muere la contracultura gana el mal, y el mal impone un mundo donde la muerte es más importante que la vida. Y paralelamente, en esa tanatocracia donde la muerte es más importante que la vida, todo el mundo parece haber olvidado que la muerte existe. Esa es la paradoja de la que nos habla Pynchon, que literalmente dice, y abro comillas, que vivimos en un régimen represivo basado en la muerte. Repito, abro comillas, un régimen represivo
basado en la muerte, cierro comillas. Esa es la tanatocracia en la que vivimos, donde la muerte es más importante que la vida, a pesar de que todos hemos olvidado a la muerte. Y sobre esto voy a leer una cita más larga de Pynchon en la página 353 de mi edición. Dice así: desde el primer momento, bueno, voy a esperar un segundo que voy a buscar un poco más acertada la cita. Aquí dice: ambos se habían conformado con dejarlo así, con atenerse a una historia sin consecuencias definida por el gobierno, sin imaginarse nunca que podría terminar, resultar únicamente otro sueño reageniano de Reagan, de 3 al cuarto, una amodorrada fantasía sobre bondadosos actores de carácter con trajes FBI apostados toda la noche para vigilar a todas y cada una de las pobres ovejas descarriadas del rebaño que les había tocado pastorear, perdedores predestinados cuya única redención habría de depender de su utilidad al aparato de represión estatal que se denominaba a sí mismo América, aunque tendría que haber quien no se llamara a engaño. Cierro comillas. Entonces, aquí está muy claro cómo esos que no se llaman a engaño son los portadores de la utopía, y aquellos que se dejan pastorear como ovejas por el aparato de represión estatal son aquellos que, bueno, pues sea de manera consciente o no, está trabajando para el mal, ¿no? Y tiene muy claro, sin maniqueísmos, como ya hemos dicho antes, Brock Bond es un personaje que tiene sus puntos luminosos y Frenesí es un personaje que tiene puntos oscuros, por lo tanto no hay maniqueísmo, pero tiene muy claro la existencia del bien y el mal, de manera cosmogónica, como lo tiene también Alan Moore en Watchmen, del que ya hemos hablado en este canal, y todos los grandes autores que tienen esta visión mística de nuestro mundo, ¿no? Todavía a día de hoy. Entonces, frente a este discurso, hay una encarnación más concreta en la política de su tiempo, ¿no? Vineland es un libro totalmente ideológico, donde se habla de Nixon, donde se habla de Reagan, y donde se habla, sí, de Bush. Bush, que fue director de la CIA, se menciona explícitamente en el libro este hecho, y que más tarde será el presidente de los Estados Unidos. Y si Nixon realizó acciones horribles en Vietnam, él no inició esta guerra, pero realizó acciones horribles en Vietnam y represiones horribles en su sociedad. Ahí está la masacre en Ohio, que Neil Young convirtió en canción, con su grupo Crosby, Stills y Nash. Reagan, y esto se menciona también en Vineland, se metió de manera subrepticia en la guerra de Nicaragua, apoyando a los insurgentes, ¿no? Y Bush se metió en la guerra de Irak. Es decir, aquí estamos hablando de cómo Estados Unidos ha monitorizado otros países, ¿no? Y cómo ha intervenido en otros países. Y podríamos hacer una extensión a nuestros días con Biden, pero no la voy a hacer yo porque tampoco la hace Pincho, por razones obvias. Entonces, precisamente ese poder de la televisión, ya decíamos que está mencionado en Vineland, por ejemplo, Héctor Zúñiga, que es un personaje secundario, un policía enloquecido, se le recomienda para curar su locura ver la televisión. Y entonces, como tiene que hacer un viaje en coche, coloca la televisión en el asiento trasero del coche y ajusta el espejo retrovisor para ir viendo desde el retrovisor la televisión, ¿no? Y siente que la televisión de pronto le está hablando, ¿no? Entonces, es como la televisión ha invadido nuestras vidas, ¿no? Produciendo esa paradoja de sustituir nuestra realidad por otro tipo de realidad simulada, ¿no? Y también ocurre con Zoid Wheeler, que es el personaje con el que empieza la novela, el exmarido de Frenesí y el padre, aparentemente, porque también en esto hay simulacro, de Prairie, el verdadero padre, como descubriremos luego, es Brock Bond. Es algo que ocurre también en Watchmen. Aquí hay una comparación, ¿no? Brock Bond, de alguna forma, es la vertiente particular del comediante, en mi opinión. Frenesí sí que es un personaje más importante que el personaje de Watchmen, que es la madre de Espectro de Seda 2, o sea, Espectro de Seda 1 es la madre, Espectro de Seda 2 es la hija, pero el hallazgo que hace al final del libro Prairie, y perdón por el spoiler, pero bueno, ya digo que la trama no es lo importante en Pincho, el hallazgo que hace Prairie al final de este libro de que su padre no es Zoid Wheeler, el que ella pensaba que era su padre, sino Brock Bond, la encarnación del mal, es el mismo hallazgo que hace Espectro de Seda 2 en Watchmen, al descubrir que su padre es el comediante. Es la mancha original, ¿no? La mancha humana, que diría Philip Roth, que todos llevamos, la condición de pecado con la que nacemos, ¿no? Decir que nosotros también venimos del pecado, venimos del mal, que no estamos impolutos frente a la mentalidad puritana, ¿no? Sino que estamos manchados, que no estamos salvados de antemano frente a la
cosmovisión luterana, sino que la salvación está en nuestros actos y que todos partimos de una condena a priori, ¿no? Y tenemos que redimirnos con nuestros actos. Eso es lo que nos cuenta también Pynchon con este descubrimiento hacia el final de Vineland, ¿no? Y también por eso es una gran novela. De Zoid Wheeler también tiene relación con la televisión, este supuesto padre de Prairie con el que se inicia el libro, para demostrar que está loco y cobrar la subvención, todos los años tiene que convocar a las televisiones y saltar a través de una ventana. Solo que al principio del libro, cuando salta a través de la ventana, como hace siempre, descubre que esa ventana no está hecha de cristal, sino de un material dulce que se puede comer, ¿no? También en eso está el simulacro, ¿no? Tú saltas una ventana, quieres romper un cristal y descubres que no es cristal, que es otro material, ¿no? Que las cosas no son lo que parecen ser, ¿no? Ahí está el discurso simbólico tan rico y complejo que nos está mostrando Pynchon en Vineland. Entonces, por ir terminando, Pynchon le interesa mucho, por estos dos ejemplos que acabo de poner, Zúñiga con la televisión y Zoid Wheeler también con la televisión y el asunto de las ventanas. A Pynchon le interesa mucho la influencia de la técnica sobre el humano, es lo que narra a través de todas sus novelas. Digamos que la narrativa de Pynchon es esencialmente un discurso sobre la tecnología, ¿no? Podemos, digamos, cronológicamente habría que empezar por Mason y Dixon. Mason y Dixon sería el primer eslabón en esta cadena que hace Pynchon para contar la técnica tal y como la entendemos hoy. Mason y Dixon sería el primero, contando, bueno, el inicio de la sociedad norteamericana, cómo aparece la técnica en ella. El segundo sería Contraluz, en mi opinión el más importante desde este punto de vista, donde narra a partir de la exposición universal cómo se inicia el siglo XX. El arco iris de la gravedad nos muestra, después de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra, cómo esa técnica de pronto estalla y se convierte en un entramado complejísimo que invade nuestras vidas. Después, en Vicio Propio, cuenta también, por culpa de la guerra, el nacimiento de Internet a través de ARPANET y cómo eso se utiliza para controlar a sus ciudadanos. Y finalmente, en Al Límite, su último libro hasta la fecha y seguramente su último libro en vida, su último libro, nos cuenta cómo eso ha invadido totalmente nuestra vida y no podemos escapar, ¿no?, de ello, como estamos totalmente ya controlados por el sistema a través de la técnica, ¿no? Y hay un hecho curioso, es el protagonista del arco iris de la gravedad. Es contratado por el servicio norteamericano porque cuando escucha el sonido de las bombas, de la alarma antiaérea, sufre una erección, ¿no? Y esa idea de cómo la técnica también se relaciona con nuestra sexualidad, la excitación que producen las máquinas, dialoga también con otro autor importante de esta época, que es con Ballard, ¿no? J.G. Ballard, y Crash, dialoga con Crash, y dialoga también con Burroughs. Recordemos El almuerzo desnudo, La máquina de escribir, que aparece en El almuerzo desnudo, y con Cronenberg, que más tarde adaptó esta película al cine, y también está muy presente, ¿no?, en el cine de David Cronenberg, la relación entre el erotismo y la técnica. Entonces, por terminar, tenemos que hablar de el problema de la autoría. Obviamente Thomas Pynchon es un autor misterioso, nadie sabe cómo es su apariencia, hay apenas unos datos biográficos conocidos, que estudió ingeniería, que estuvo un breve periodo de tiempo en las Fuerzas Armadas, que estudió literatura y que supuestamente fue a clase con Nabokov, aunque Nabokov no le recordaba, que conoció a Richard Fariña y poco más. Hay apenas unas fotografías de su juventud. Entonces, Thomas Pynchon obviamente es una persona, como ocurre con Homero. Homero es una persona. Ahora bien, ¿es Homero y es Thomas Pynchon el único autor de sus libros? Hay datos para pensar que no. ¿Cuál es? Su erudición y la edad. ¿Puede un hombre nacido en 1937 escribir este libro? ¿Puede un hombre nacido en 1937 escribir este libro? ¿Puede un hombre nacido en 1937 escribir Contraluz? Es dudoso, es dudoso. Entonces, estamos ante el problema de la autoría y es un problema que me hace pensar, como estamos hablando de conspiraciones, si no será un conjunto de personas lo que hay detrás de Thomas Pynchon, y ese conjunto de personas, cuando muera Thomas Pynchon, no ha dejado de trabajar. Porque en 1995 apareció este libro de Bandara, un libro que dialoga directamente con este otro, con Vineland. Son dos libros que hablan de la desaparición de una comunidad y están publicados en los mismos años. Bien, este libro es de un autor también anónimo. Nadie sabe cómo se Bandara. Nadie sabe su apariencia. Al parecer es un autor norteamericano que vive en Europa. Es todo lo que sabemos de él. Ha publicado 3 novelas hasta la fecha y también varios libros de relatos, pero no sabemos su aspecto, ni quién es, ni nada. Bandara, de alguna forma, es dentro de la literatura norteamericana el sucesor de Pynchon.
pero ¿debemos hablar de un sucesor de casualidad o debemos hablar de sucesores, de un grupo de autores? Interesante, incluso de una sociedad secreta que se dedica a escribir libros. Bueno, ahí está mi aportación medio broma, medio en serio a las conspiraciones, a las paranoias, a los simulacros y a los rizomas, a las conexiones, ¿no?, que hay que hacer entre Pynchon. En cualquier caso, Pynchon escribe como escribirán las inteligencias artificiales cuando puedan ser complejas. Pynchon escribe como escribiría un extraterrestre que vive instalado entre los seres humanos, ¿no? Pynchon escribe como un virus que se ha encarnado en forma de hombre y que se multiplica en nuestras mentes a través de sus libros, ¿no? Pynchon es un escritor del futuro que ha escrito obras en algo que ya es nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Y por eso hay que leer a Thomas Pynchon. Para terminar, vivimos en el capitalismo de la vigilancia, es lo que viene a constatar Thomas Pynchon con su obra, y a rastrear, generando una genealogía y una cartografía impecable, y el papel de la mujer es fundamental, y esto se suele soslayar. Esto lo tienen muy claro los que se dedican a la vigilancia, los que nos quieren controlar, los representantes del mal, si vamos a esa cosmogonía de la que estamos hablando, a través del Estado y del mercado. Del Estado represivo y del mercado que se basa en el simulacro y en el consumo, ¿no? Hace unos días escuchaba un anuncio aquí en España que decía 016, que es el número que ha puesto el Ministerio de la Igualdad para que llamen las mujeres a denunciar los comportamientos machistas de los hombres. 016 es libertad. Escuchaba el otro día en un anuncio del Ministerio de la Igualdad. El 016 es la libertad. Esto nos dice el Ministerio de la Igualdad en España. Y una importante cantante que ha generado mucho revuelo con su penúltima canción decía también en un momento dado: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es decir, el consumo frente al llorar por el amor, que es una cosa del pasado, el consumo es aquello a lo que hay que entregar ahora nuestra vida, ¿no? Frente a esas dos imágenes que no son antitéticas, Estado y mercado no son antitéticas, sino que trabajan conjuntamente, la utopía de Pynchon y esas personas místicas, esas mujeres místicas, esa V, esa Frenesí, esa Prairie, esa LD, Luis Darrell y tantas otras, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un tiempo oscuro, tenemos la obra de Thomas Pynchon para crear subversión, para crear una narrativa alternativa, para no dejar que gane la lucha por el imaginario, y la clave en definitiva que nos podría dar la lectura de Thomas Pynchon es que no hay nada más subversivo que la imaginación desbordante. Y por lo tanto, este es el mensaje con el que quiero terminar la reseña de Vineland. Lean a Thomas Pynchon porque es una de las mayores muestras de la literatura universal de imaginación desbordante. Y porque esa imaginación desbordante es el mejor antídoto contra el mundo de vigilancia, contra el mundo de desarraigo, contra el mundo técnico en el que vivimos, contra el mundo de consumo en el que vivimos. Así que espero que les haya interesado, espero que se animen a leer a Thomas Pynchon. Espero que me dejen comentarios, los leeré encantados y los responderé, sea por en vídeo, sea por escrito, o sea sencillamente con el silencio. Estaré encantado de leer sus comentarios y gracias como siempre por haber estado aquí aguantando esta chapa, este programa. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, cine y literatura. Hasta pronto.